Y mira, lo tengo aquí. Hay una de las razones principales por las cuales tú y yo tenemos situaciones. Número 1, porque no las buscamos. Número 2, porque somos probados. Número 3, porque el enemigo desea destruirnos. Y en esta noche vamos a estar hablando de una combinación de entre la segunda y la tercera, más la tercera que la segunda. El tema en esta noche es: hay un plan en tu contra, pero mantén tu fidelidad a Dios. Yo creo que tú le digas al que está a tu lado y lo que te pones de pies: hay un plan en tu contra, pero mantén tu fidelidad en Dios. Y vamos a leer el libro de Job, capítulo 1. Y mientras va buscando las páginas de su Biblia, puede seguir adorando a Dios. Santo Jesús. Job, capítulo 1. Ese libro está antes de los Salmos. Job, capítulo 1. Vamos a leer unos versículos de este capítulo. Entonces cuando terminemos, no pongan la Biblia muy lejos, porque vamos a hacer referencia a un par de versículos de ese libro de Job. Job capítulo 1. Vamos a esperar que todos estén servidos. Saludamos también a los que están a través de las redes. Esperamos que este sea un mensaje de edificación para vuestras vidas. Job capítulo 1, ¿ya estamos ready? ¿Lo tenemos? Amén, estamos servidos. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer del 6 al 12 y luego pasamos al 20 al 22. El tema: hay un plan en tu contra, pero mantén tu fidelidad a Dios. Dice la palabra del Señor. Un día, verso 6 de Job 1, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Dios a Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende tu mano y toca todo lo que le tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de la tierra. Y brincamos al versículo 20, que dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Damos gracias por esta palabra que ha sido leída en esta noche. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Como estaba diciendo, el tema: hay un plan en tu contra, pero mantén tu fidelidad a Dios. Vamos a hablar brevemente sobre el libro de Job, que es uno de los libros poéticos, que precisamente es una clase que estoy dando ahora en el instituto. Terminamos la semana antepasada con el libro de Job y ahora estamos en el libro de los Salmos. Unos datos sobre este libro: se cree que Job era contemporáneo con Abraham. Se cree que vivieron cerca del mismo tiempo. Datos sobre el libro de Job: no se menciona nada sobre la vida o misión de Israel, el pacto, el tabernáculo, el sacerdocio, porque se cree que estos eventos sucedieron algunos 500 años antes de que tan siquiera Moisés naciera. Se limita el culto, las formas de adoración a sus elementos más primordiales, con ritos religiosos de una forma sencilla, intercediendo a favor de sus hijos por medio de holocaustos, o sea, cuando se
sacrificaba un animal inocente y se quemaba en su totalidad en el fuego. En cuanto a la referencia al ganado, como las riquezas que tenía Job, parece indicar de una época antes de la fundación de los primeros grandes imperios en Mesopotamia, que precisamente es actualmente una de las zonas de Irak, Siria y partes de Turquía. Es lo que se le conoció como la Mesopotamia. Se cree, dado a que hay comentarios de que Job pudo haber sido escrito antes que el Pentateuco, se cree que el libro de Job es el más antiguo de la Biblia en términos de tiempo de que se escribió, pero sabemos que hay eventos que ocurrieron mucho antes. Pero dado los comentarios de que pudo haber sido Moisés un autor del libro de Job, pues pudo haberlo escrito antes del Pentateuco. ¿Qué sucede? Durante muchos siglos hubo rabinos judíos y cristianos que han considerado como una composición que este libro de Job es puramente histórico. Se cree que, y más adelante vamos a ver que en efecto sí ocurrió, pero ¿qué sucede? En el tercer siglo después de Cristo hubo un rabino, un maestro judío que pensaba que este hombre llamado Job y la historia no era una historia, sino que era más bien una parábola, una enseñanza pues para hablar de un hombre que supuestamente existió, pero que según ese rabino nunca existió. Pero ¿qué sucede? La Biblia misma señala que Job fue un personaje que existió, que vivió en la tierra. Gloria al Señor. Nos dice también, nos dice Ezequiel, que lo menciona juntamente con Noé y Daniel como ejemplos de justicia y santidad. Aparece en el capítulo 14 de Ezequiel, versículos 14 y 20, que precisamente Dios hablándole al profeta Ezequiel que si estuviesen estos tres varones, Noé, Daniel y Job presentes, ellos salvarían sus vidas, pero los demás que estuviesen con él no se salvaban. Lo menciona dos veces en ese capítulo 14, el versículo 14 y el versículo 20. Y en el Nuevo Testamento, Santiago, en la epístola de Santiago, nos presenta como un modelo de paciencia. Santiago 5:11 dice: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Vemos entonces que la misma Biblia dice que lo que se aparece en el libro de Job no fue una parábola, sino fue un hecho de una persona que vivió en esta tierra, y lo que pasó con él fue real. Ahora, ¿quién fue Job? Este personaje que tal vez uno lo lee y como que quizás no lo entiende bien o ve que es muy dramático lo que le pasa a este varón. Vamos a leer los primeros 3 versículos de ese capítulo 1. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era una persona intachable, de absoluta integridad, temor de Dios y apartado del mal. Y para ese tiempo, ya que mencioné ahorita que no se mencionaba nada sobre la ley o el pacto, pues este varón pues no tenía ninguna referencia escritural como nosotros, pero de alguna manera el Señor se revelaba su vida de que Job viviera diferente a los demás. Una persona, como dice el versículo, temeroso de Dios y apartado del mal. Seguimos hablando de Job. Dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas y tenía muchas propiedades. Ahora mismo le vamos a mencionar esto porque tengo unos datos bien interesantes. En otras palabras, Job era una persona que, como se dice por ahí, no había por dónde señalarlo. No dice que nunca llegó a pecar, sino que era una persona íntegra en términos generales. Una persona que reconoció durante su vida que hay un Dios todopoderoso a quien tenemos que servirle en espíritu y en verdad. ¿Cuántos creen en eso? Amén, sí, Señor. El significado del nombre Job se cree que se deriva del hebreo Job, que significa perseguido o el que llora, aquel que soporta penalidades, aquel que tiene que pasar por situaciones. Ahora sí, vamos a mencionar brevemente qué tan rico era Job. Lo vimos en el versículo
en el versículo 3, que era lo que él tenía. Dice que tenía 7,000 ovejas. Y buscando información sobre más o menos cuánto sería el valor neto de las propiedades de Job sin contar las tierras, 7,000 ovejas a $200 cada una, $1,750,000. 3,000 camellos a $300 cada uno, 900,000. 500 yuntas de bueyes a 3,000 cada una, 1,500,000. 500 asnas a 1,000 cada una, 500,000. Estimado, sin contar las tierras, $4,650,000. Lo que sería el equivalente a Elon Musk, Bill Gates, a estos grandes magnates millonarios. Este era Job, que para aquel tiempo era el hombre más rico que existía en aquella sociedad. Ya mismo vamos a ver unos detallitos aquí, porque a pesar de que era un hombre rico, pero sin embargo, como vimos en la palabra, era una persona temerosa a Dios. El dinero no determina si tú y yo le servimos a Dios. Podemos tener $1,000,000 y servirle a Dios, o podemos tener $1,000,000 y servirle al Dios del dinero. ¿Ah? Gloria al Señor. Seguimos leyendo. Entonces, ya mencionamos que Job tenía 7 hijos y 3 hijas. Nos dice los versículos 4 y 5 que los hijos iban y hacían banquetes en sus casas, invitaban a sus hermanas para pasarla bien en familia. Job, su esposa, sus hijos, sus 3 hijas, todos chéveres. Dice el versículo 5 un detalle importante, especialmente para los que son padres aquí. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, o sea, cuando se acababan los días de la fiesta, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Todos los días Job intercedía a favor de sus hijos. Papá y mamá, todos los días ustedes intercedan por sus hijos, sea que los tengan aquí en la casa de Dios o que no estén en los caminos del Señor. Ustedes sigan orando y clamando, porque Dios los va a traer a los caminos del Señor. Amén. Sí, Señor. Job era un padre ejemplar, que estuvimos hablando la semana pasada sobre los padres. Un padre ejemplar. Ahí tenemos un ejemplo grande en la palabra. Oraba por sus hijos, intercedía, se paraba en la brecha a favor de ellos. Por si alguno de ellos hacía algo y blasfemaba, como dice en el versículo 5, contra Dios en sus corazones. Era un hombre íntegro y a la vez preocupado y ocupado por sus hijos. Gloria al Señor. Vemos que todo esto se desarrollaba aquí en la tierra, Job con sus propiedades, con su esposa, con sus hijos. Mientras todo esto sucedía en la tierra, ahora nos remontamos a lo que leímos al principio. ¿Qué fue lo que sucedió allá, tras bastidores allá en el cielo? Versículos 6 y 7 dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Mientras acá en la tierra Job estaba con su familia, sirviéndole a ellos, orando por sus hijos a favor de Dios, allá en el cielo se estaba cocinando un plan de parte de Satanás, que el Señor lo reprenda, para atreverse a presentarse delante de la presencia de Dios, para ver, ya mismo vamos a ver lo que ese plan que el enemigo estaba cocinando para destruir a Job. El nombre Satanás significa acusador o adversario. Aquí se presenta en la Biblia como el que presenta las acusaciones en contra de los seres humanos ante Dios. Especialmente, Él nos acusa de nuestros pecados. Pero ¿qué sucede? Dice Miqueas 7:19, especialmente la segunda parte, que dice, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Tus pecados y mis pecados el Señor lo echó en lo más profundo del mar,
para no acordarse de ellos. Aleluya, Dios nos perdonó, pero el enemigo es un buzo experto, le gusta sumergirse a esas grandes profundidades para rebuscar los pecados que Dios sepultó de nosotros, porque Él quiere sacar lo que nosotros hicimos en el pasado. Pero, ¿qué sucede? La Biblia ya tiene escrito lo que va a pasar con Él en el futuro. Dice en Apocalipsis, especialmente en Apocalipsis, gloria al Señor, Apocalipsis 12:10, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Al enemigo pronto lo van a expulsar de todo rolo y ya no va a estar acusándonos más delante de la presencia del Señor por lo que hicimos en el pasado, pero que el Señor ya nos perdonó. Aleluya, el Señor ya nos perdonó. Ya no tenemos que estar buscando lo que Él nos perdonó, ya que Dios nos perdonó, y el enemigo se encarga de eso, pero el enemigo tiene que tener en mente que ya su futuro está escrito. Escrito está, gloria al Señor. Mientras tú y yo estamos bregando aquí la tierra, en nuestros quehaceres, en nuestros ministerios, en el reino de las tinieblas están sucediendo una serie de cosas. Tal vez no las vemos, pero la Biblia dice que ocurre. Suceden cosas, hay oposición, aleluya, en las tinieblas para tratar de entorpecer el plan de Dios para nuestras vidas, para tratar de que nosotros nos desviemos del camino de la verdad, aleluya. Dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No lo vemos, pero la Biblia nos dice que lo hay. Dios le ha mostrado a ciertas personas toda esa gama de huestes satánicas, huestes demoniales en la atmósfera, en los cielos, y a veces uno ve que la atmósfera se tiende a cargar, pero es porque el enemigo está tirando sus dardos para tratar de desviarnos del propósito de Dios para nuestra vida, aleluya. Nuestra lucha, tu lucha, mi lucha, no es contra el que veo, porque el que yo veo ahí no es mi lucha es contra el que no vemos, contra Satanás y sus demonios. Gloria al Señor. El enemigo no descansa, no tiene vacaciones, no se toma días libres, ni por enfermedad, ni por nada. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El enemigo anda por ahí buscando. Por eso es que él dijo aquí en Job 1:7, he estado recorriendo la tierra. O sea que estoy dando la vueltita por la tierra, pues andando por ella, dándome la ronda por ahí para ver qué está pasando. Él va a estar ahí siempre buscando las áreas débiles de nuestra vida para agarrarnos, para sacarnos fuera de combate. Gloria al Señor. Santo Jesús, aleluya, gloria al Señor. Ahora, cuando nosotros vemos, volviendo a la escena en Job en el cielo, que cuando Satanás se presentó delante de Dios y Dios le preguntó, ¿de dónde vienes? Satanás le dijo, yo ando por ahí, estaba por ahí dándome la vuelta por la tierra, rodeándola, mirando a ver qué es lo que hay. Entonces ahí vamos a ver por qué es que el enemigo se fijó en Job. Primeramente, luego de que en el versículo 7, que después estaba por ahí rodeando la tierra, Dios le dijo en el versículo 8, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En otras palabras, Dios estaba tan orgulloso de Job que decía, mira, tú has visto, de toda esa gente que tú has visto en la tierra, ¿no has visto a Job? Como si dice, mira, este es lo mejor que yo tengo, es un hombre perfecto, un varón perfecto, recto, temeroso de Dios. En otras palabras, Dios estaba bien orgulloso de Job y Dios se fija en cómo tú y yo somos. La pregunta es, ¿el Señor podrá decir lo mismo de nosotros?
como quien dice, no has considerado a mi siervo nombre y apellido, para no mencionar ningún nombre y apellido, Juan del Pueblo o a Juana o cualquier nombre que no hay otro como él en adjunta, vamos a decirlo, varón perfecto o mujer perfecta, recto, temeroso o temerosa de Dios y apartado del mal. Él podrá decir lo mismo de nosotros. Es para pensar. Nos pone a pensar esa pregunta, si Dios puede decir lo mismo de nosotros. Vamos a ver aquí exactamente por qué fue que el enemigo se fijó en Job. Versículo 9. Respondiendo Satanás a Jehová le dijo: ¿acaso teme a Job a Dios de baldes? En otras palabras, es como si el enemigo le preguntó: ¿es que Job te sirve a ti por los beneficios que tú le has dado? Tú le has dado tanto, tú le has dado un valor neto sin incluir los terrenos en sobre 4 millones de dólares en propiedades. Y él te sirve porque tú le has dado tanto y tanto y tanto, pues que como quien dice, él está tan agradecido de todo lo que tú le has dado que él pues te va a servir loco, feliz y contento. Y la pregunta es, tú y yo, ¿estamos buscando a Dios por lo que nos ha dado o lo estamos buscando por quién Él es? Mateo 6:33 dice: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Servimos a Dios por su justicia o le servimos a Dios por las añadiduras? Eso es también para pensar. Versículo 10 dice: ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? O sea, en otras palabras, no lo tienes guardado ahí todo el tiempo, tienes como si tuvieses el servicio secreto alrededor de él en todo tiempo, a su casa, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea que como quien dice, es que tú lo defiendes, él tiene tanto porque tú lo has guardado, tú no lo has dejado que no se le meta ninguna garrapata, ni nada, ni una polillita, ni nada a su propiedad, ni ninguna bacteria, ninguno de tus cabritos, ni nada. No le ha pasado nada, tú lo estás guardando. Por eso es que él te sirve. Sabemos que lo que dice la palabra en el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa, pero no es acampa alrededor de todo el mundo, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y Job se ganó ese privilegio de que el Señor lo defendiera porque Job era un varón temeroso de Dios, recto y apartado del mal. No es porque él era el nene más lindo, sino porque él supo vivir durante su tiempo en la tierra una vida que agradaba a Dios. Aleluya. El enemigo sabe que no nos puede tocar porque ve esa protección que Dios tiene en nuestras vidas. Por eso es que tenemos que pedirle todos los días que nos proteja, que Él envíe ángeles, coro de ángeles de fuego rodeando nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, incluso por nuestros hijos, para que el Señor los guarde, los que son padres, o los tíos, los que son sus sobrinos, primos, a nuestra familia, para que el Señor nos guarde, como dijo el salmista, que guarden mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Amén. Salmo 121, versículo 8 dice esa palabra. Gloria al Señor. ¿Qué fue lo que le pidió el enemigo a Dios? El enemigo pues se presentó delante de Dios, Satanás se presentó, Job le dijo: mira, tú has visto a Job, pero que él te sirve porque tú le has dado tantas cosas, él como si fuera el nene lindo tuyo. Pero ¿qué fue lo que le pidió el enemigo a Dios? Versículo 11. Ok, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El enemigo prácticamente le estuvo diciendo a Dios: ok, quítale la cobertura, quítale ese servicio secreto que tú tienes del cielo a él, quítale todos sus beneficios, quítale todos los bienes, y vas a ver si verdaderamente empieza a quejarse delante de su presencia o si se mantiene íntegro, confiando en el Señor. El enemigo sabe, el diablo sabe que él no puede tener algo que tú y yo tenemos, que el Señor la ganó por nosotros, que es la salvación. Porque él la perdió cuando se rebeló contra Dios. Pero el enemigo no se ha quedado de brazos cruzados ni se ha estado llorando porque, ay, me quedé sin salvación. Él quiere quitarnos
lo que Cristo ganó por nosotros, que es la salvación. Y Él va a hacer todo lo que esté en su alcance para destruirnos. No podemos, como dice la palabra, ignorar sus maquinaciones. Alabado sea el Señor. Versículo 12 dice: luego de que el enemigo prácticamente le pidió a Job en bandeja de plata, ahí vemos la voluntad permisiva de Dios. Versículo 12, dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. En otras palabras, Dios le dio como que una luz verde con algo de amarillo intermitente. Ok, ahí lo tienes, puedes hacer todo lo que quieras, pero no lo toques a él. Y el versículo 12 dice: y Satanás salió delante de Jehová. El enemigo no nos puede hacer nada a menos que Dios lo permita. Él no puede tocar a los hijos de Dios, y mucho menos a aquellos que hemos sido sellados con la sangre del Cordero. Solamente que Dios lo permita, porque Él tenga un propósito detrás de esa prueba que Él permita en nuestras vidas. Por eso es que estábamos diciendo al principio que dos de las tres razones por las cuales tenemos las situaciones, o porque somos probados o porque el enemigo desea destruirnos. Y esto tiene una combinación de la 2 y la 3. La otra que mencioné fue porque nos buscamos los problemas, pero eso es otro tema. Pero aún así, Dios no nos abandona. Seguimos confiando en el Señor. No sabemos cuánto pudo haber pasado entre el momento en que Satanás se presentó delante de Dios en el cielo y la lista de situaciones que le pasaron a él con sus propiedades, y luego cuando se enfermó con esa llaga. Pero debe haber sido bien poco tiempo, porque el enemigo no pierde tiempo. Él lo que le dice hacerlo, a realizarlo, es ya. Juan 10:10 dice que el ladrón, hablando de Satanás, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero Cristo, Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aleluya. El enemigo viene a quitarnos lo que Cristo ganó por nosotros. Él ganó para nosotros, Cristo ganó por nosotros una salvación que tú y yo no hubiésemos ganado nunca, jamás. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál fue el resultado de ese plan del enemigo para intentar destruir a Job y lograr que brevemente Dios quitara su cobertura? Esa fue la primera. Logró que temporariamente Dios quitara su protección. Cuando leemos en Job 1 del 13 al 19, luego de que Dios prácticamente le dio luz verde para que Satanás le quitara los bienes a Job, menciona todo lo que perdió. No lo voy a leer completamente porque sabemos que prácticamente se resume. Estaba un día, perdió una cosa. No hace más que le dan la noticia de una cosa, rapidito llegó otro y le dijo: mira, pasó esto, esto y esto. Y yo claramente vine para decírtelo porque yo quedé vivo. Terminando ese, llegó otro y llegó otro. Empezó con las propiedades, con los ganados, con los servidores, con la casa y los hijos. Eso debe haber sido lo más que le dolió. Porque pues el ganado, las propiedades, los sirvientes, pues los puedes recuperar, pero los hijos, eso es difícil. Por más hijos que tú tengas, después de eso que se mueren, ese hijo jamás va a poder ser reemplazado por otro hijo. Esto no se quedó ahí. Cuando nos movemos al capítulo 2 de Job, ahí vemos la segunda ronda. No lo voy a leer completo, pero resumiéndolo, del 1 al 6, ahí narra la segunda ronda de pruebas a la integridad de Job, donde prácticamente Satanás le vuelven a preguntar la misma pregunta, y él dice: pues vengo rodeando la tierra. Entonces Dios le dijo a Job: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que vuelve a mencionar sus características, y que entonces ahí Dios le añade: y que tú me incitaste, como que dice, tú me hiciste que yo tocara a este varón. Entonces Satanás le dijo: ok, él es fiel, pero él ha sido fiel, sí, le quitaste todo y él sigue siendo fiel, pero vamos a ver si tú me permites tocarlo a él,
Satanás entonces le permitió que lo tocara a él, pero la condición era de que no lo matara. Satanás no nos puede matar porque Dios no lo va a permitir. Dios sabe cuándo nos toca partir de este mundo y no importa cuántos accidentes nos ocurran, el día que nos toque partir ya queda escrito en el libro de Dios. Así es que papá, mamá, aunque tus hijos estén apartados, Dios los tiene aún cubiertos. Sigue tú orando por ellos porque algún día ellos van a llegar. Aunque estemos en distintas situaciones, estas situaciones no nos van a hacer morir a menos que sea el día en que Dios así lo haya determinado. Entonces dicen los versículos 7 y 8 del capítulo 2 que pues el enemigo fue donde Job y lo enfermó con una sarna maligna que prácticamente le forró el cuerpo de una sarna maligna al punto de que él se rascaba, bendito, con pedazos de tiesto de barro. En aquellos tiempos yo creo que no había esas cremas ni esos ungüentos. Debe haber sido bien doloroso. Tal vez habría algo natural, pero debe haber sido un dolor bastante rascándose ahí. Logró pues que la primera cosa que logró el enemigo, que Dios quitara su protección. Número 2, el enemigo logró que su esposa renegara de su fe. Job 2:9, entonces le dijo su mujer a Job: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y a veces nosotros analizamos y decimos: ay, pero que esa mujer tan mala, ¿cómo va a ser decir que Job maldiga a Dios? Pero tenemos que ser más empáticos. Ella también tuvo pérdidas. Ella lo más que le debe haber dolido es perder a sus hijos. Los perdió los 10 ahí de un solo cantazo. Y ella pues quizás no pudo asimilar ese golpe fuerte de haber perdido a sus hijos. No pudo asimilar, a diferencia de Job, de lo que estaba pasando en su entorno. Ella no sabía, y Job en ese momento no sabía nada, porque lo que pasó en el cielo, Job nunca se enteró aquí en la tierra. Tal vez sí se enteró en el cielo, pero en la tierra él nunca se enteró. Número 3, Satanás logró que los que decían ser sus amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, luego de haber permanecido en silencio por 7 días, debieron haberse quedado callados, porque hay veces que las palabras mejores son las que no se dicen. Comenzaron a acusar a Job de que sus desgracias, de que todo lo que estaba pasando fue porque Job había hecho algo malo y que le estaba pagando por sus pecados. Sí, a veces nosotros nos buscamos los cohetes, pero en el caso de Job no era así. Tendríamos que analizar bien que esa fue la primera parte del curso de libros poéticos, que vimos a grandes rasgos los capítulos de Job, que los vemos entre los capítulos del 4 al 31, como uno decía algo, Job respondía y así siguió sucesivamente. Y tal vez se me pasó este detallito, este libro de Job en términos generales fue escrito en poema, en forma poética, por eso es que se le conoce como parte de los libros poéticos. Número 4, el enemigo logró que Job maldijera aquel día en que nació. Cuando miramos el capítulo 3 de Job, vemos que en un momento dado, después de que pasaron los 7 días que todos estaban en silencio, Job abrió su boca y maldijo el día en que nació. No lo voy a leer completo, pero prácticamente como que dice: ojalá que el día en que yo nazca se borre del calendario. Porque prácticamente se cuestionó por qué nació, por qué su mamá no lo abortó. Job también sintió el golpe de todo lo que estaba pasando. Logró pues que Job maldijera el día en que nació, pero hubo cosas que el enemigo no le pudo quitar a Job. Ahí vimos las cosas que Job perdió, pero hubo cosas que el enemigo no pudo quitarle a Job. Número 1, su adoración a Dios. Job 1, 20 y 21, luego de que pasó todas esas penurias, de que le dijeron que perdió sus propiedades, sus ganados, sus sirvientes y sus hijos. Job 1, 20 y 21 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo:
esto está tremendo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. ¿Podemos decir eso cuando nos pasen estas cosas o comenzaremos rapidito a decir por qué? ¿Por qué me pasó esto? Yo sé que es fácil decirlo aquí cuando uno está pasando una situación grande, pero cuando nos toque, ahí es que entonces uno se va a acordar de estas palabras. Aleluya. Número 2, el enemigo no pudo quitarle la confianza que Job tenía en Dios. Dice Job 1:22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En otras palabras, Job no le echó la culpa a Dios por todas sus tragedias, por todo lo que le había pasado. Y luego de que su esposa, pues, teniendo empatía por lo que también ella estaba pasando, Job le contestó a ella, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal? ¿No lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Job se mantuvo fiel a Dios, confió en Dios, aun cuando prácticamente se tenía que estar rascándose con pedazos de tiesto, y vio, bueno, él no lo vio porque le contaron lo que pasó con sus propiedades, con sus sirvientes y con sus hijos. Número 3, el enemigo no pudo quitarle a Job su integridad. Cuando nosotros leemos, después que hemos leído el libro de Job, que del capítulo 37 en adelante aparece Dios y le muestra, prácticamente le lanza una serie de preguntas a Job sobre la creación, sobre dónde estuvo Job cuando Dios creó todo esto. Y entonces Job en el capítulo 42 es que hace una afirmación que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, versículos 7 y 8 del capítulo 42 dice, y aconteció que después de que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahí vemos que Job, a pesar de todo, se mantuvo íntegro delante de Dios. Y en el versículo 8, ahora pues, tomate 7 becerros y 7 carneros, y ve a mi siervo Job, y ofrece holocausto por ustedes, y mi siervo Job orará por ustedes. Porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no han hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Que aún en medio, pues, que uno tendría que leer el libro de Job completo para uno comprender de qué fue lo que estuvo pasando entre Job y sus amigos, como ellos decían una cosa y Job les respondía. Pero al final, en otras palabras, Job mantuvo su integridad, no le echó la culpa a Dios, habló recto delante de Dios y le dijo a uno de los amigos, ve y mata, y llévate unos animales y mátalos y dile a Job para que oren por ustedes, porque a él sí yo lo voy a escuchar, porque él ha hablado rectamente de mí y no como ustedes. El enemigo trató de destruir a Job, trató de sacarlo del camino, trató de que él renegara a Dios, trató de que él quitara su confianza a Dios, pero no lo logró. Hubo un plan en el cielo, hubo un plan para destruir a Job, pero él mantuvo su confianza en Dios, aleluya. Y tú podrás mantener tu confianza en Dios aunque estés pasando por las pruebas. Que eso fue lo que dijeron así los hermanos que estuvieron aquí, Jamonita, Nori lo mencionó en un cántico y Carlitos también lo mencionó aquí. Que por eso es que dije que ellos me confirmaron el mensaje y no nos habíamos puesto de acuerdo. Gloria al Señor. Ya para ir resumiendo, para ir semi-redondeando, dice unas notas que escribí. Satanás en su lucha contra Dios siempre está buscando a quien destruir, sabemos, y lo dice la palabra. Y para que nos apartemos de la fe. El enemigo no se atrevía a tocar a Job, hasta que Dios, pues, tuvo que decir, ¿lo consideraste a él? ¿Viste cómo es él? Entonces Satanás acusó a Job de que, acusó a Job delante de Dios
de que Job era fiel porque pues Dios le había dado mucho. Entonces le lanzó un reto a Dios para que pues, para que él pueda pues hacerle daño, tocarlo, dañarle lo que tenía. Entonces una vez el enemigo recibe luz verde, Satanás le lanzó con todo lo que tenía para lograr que este hombre pues de alguna manera renegara su fe y negara y blasfemara contra Dios. Él no perdió el tiempo, él fue ahí directamente. Y entonces él comenzó, Job recibió las noticias de todo lo que había pasado. Pero ¿qué sucede? El enemigo no le echó la culpa a Dios. Al contrario, adoró, se postró y reconoció que lo que tenía y aún lo que había perdido era porque Dios lo había permitido. Todo Job reconoció y siguió reconociendo durante todos los días de su vida que todo lo que tenía era de la mano de Dios. Que al mundo venimos sin nada y de este mundo nos vamos a ir igualito. Hay gente que lo han visto, que los entierran con un carro, con dinero, con propiedades, pero a la eternidad no se van a llevar nada de eso. Esto se va a quedar acá abajo. Pero tu alma y mi alma es la que o sube al cielo a la presencia de Dios o baja hacia las tinieblas con Satanás y sus demonios. El enemigo trató, lanzó un plan, pareció un plan perfecto para destruir a Job, pero falló en destruir la fidelidad que Job le tuvo a Dios todos los días de su vida. Ya para ir concluyendo, ya mencioné las razones por las cuales tenemos nuestras situaciones, o porque nos buscamos, o porque somos probados, o porque Satanás quiere destruirnos. Pero tú y yo tenemos en quien confiar. Aunque hayamos metido la pata hasta Job, aunque estemos siendo probados como el oro, aunque el enemigo se haya levantado con nosotros, tenemos las promesas de Dios. De las 3,000 y pico de promesas que hay, le voy a dar más que 3 versículos. Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobrad ánimo, no temas ni tengas miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Dios no nos va a dejar solos. Aunque parezca que estamos solos, pero el enemigo está ahí. Y yo le comenté anoche en la clase que eso yo lo había escuchado, que cuando uno está en la escuela o en la universidad y uno está contestando un examen, por lo regular el maestro se queda callado, observando cómo tú contestas el examen. Y no habla hasta que tú entregues el examen y entonces te dice si saliste bien o no. Jeremías 20:11, Jehová está contigo y conmigo como poderoso gigante. Pastor, ese versículo era el que tú le mencionabas a tu hermanita. Mateo 28:20, que el Señor dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque haya un plan en tu contra y en mi contra, nuestra confianza sigue y seguirá en ese Dios todopoderoso, que Él prometió que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Yo quiero en este momento hacer un breve llamado, ahí mismo nos podemos quedar en comunión. Si hay algún hermano que está pasando por pruebas, sea por cualquiera de las 3 situaciones que se mencionaron, y has notado que tu confianza en el Señor ha sido sacudida violentamente y necesitas reafirmar tu confianza en el Señor, queremos orar por ti. El altar se abre para orar por ti en esta hora. Y si hay alguien que nos esté visitando, que tal vez no conoce a Cristo, o alguno de los que nos está viendo en este momento, o nos va a ver más tarde a través de las plataformas digitales, tal vez tú estás pasando por una situación en tu vida y quizás no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida. No sabes a quién acudir. Has ido a todas las personas y no han podido resolverte. Te vamos a presentar a aquel que prometió que estará contigo. No es que te estoy diciendo que tu prueba se te vaya a terminar. Tu prueba va a seguir. Pero en medio de esa prueba, de esa situación que tú estés pasando, tú
no vas a estar solo, porque va a haber alguien que te va a acompañar, que te va a dar fuerzas para seguir hacia adelante. Así es que si nadie va a pasar, yo quiero hacer una oración en general. Nos ponemos en pie para darle gracias al Señor por esta hermosa noche. Una oración para que el Señor siga reafirmando nuestras fuerzas, dándonos fuerzas para seguir en medio de las distintas situaciones que pasamos todos los días. Así es que yo quiero presentar y orar por este pueblo y por todo lo que me están viendo a través de las redes. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por este momento en que tú nos has permitido hablar de tu palabra, hablar de lo que tú tienes para nosotros, de los planes que tú tienes para nosotros y cómo el enemigo, por medio de tu palabra que tú nos has mostrado, quiere destruirnos. Pero tú nos has dicho por tu palabra que confiemos en ti, que tú vas a estar con nosotros como poderoso gigante, que tú nos vas a guardar, que tú no nos vas a dejar solos, que tú no nos vas a desamparar. Permite, Señor, que así nosotros hagamos, que busquemos, como dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bendice este pueblo, Señor. Permite, Padre amado, que cada uno de ellos y yo podamos mantener nuestra confianza en ti, sin importar la situación en que estemos pasando. Y si aparenta que nos vamos a flaquear, que encontremos verdaderas amistades o hermanos en la fe, que en vez de señalarnos por lo que hicimos, nos levante las manos, tal como Aarón y Hur hicieron con Moisés. Y que nos anime y que oren por nosotros y que nos sigan exhortando a seguir hacia adelante. Y como siempre, Señor, refugiándonos en tu palabra y dándote a ti toda la gloria y toda la honra. Te lo pedimos creyendo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.